Una de las medidas fundamentales para la salvaguardia y protección del patrimonio cultural es la elaboración de inventarios de las diversas manifestaciones y bienes culturales, los cuales se constituyen en el fundamento y punto de partida para el desarrollo y la implementación de medidas subsecuentes orientadas a reconocer, valorar, preservar, proteger, transmitir, divulgar, apropiar y revitalizar la diversidad de expresiones culturales. La identificación y reconocimiento del sentido y los valores significativos del patrimonio cultural en el departamento de Vichada dan cuenta de las especificidades ambientales y socioeconómicas que tiene la región, caracterizada por ser pluriétnica y multicultural, en donde hacen presencia mujeres y hombres indígenas, colonos, llaneros, afrocolombianos, campesinos y habitantes de las cabeceras municipales, en una extensión territorial aproximada de 100.242 kilómetros cuadrados, equivalente al 8.6% del territorio nacional. Metodológicamente, el proceso de recolección, documentación, sistematización y difusión de la información, adelantado por el equipo de trabajo de la Fundación Mundo Espiral, se desarrolló mediante diferentes acciones. La socialización del proyecto en instancias, entidades y comunidades se hacen presentes en cada uno de los 4 municipios que componen el departamento de Vichada: Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, con el fin de llevar a cabo un proceso concertado y participativo. Además, se realizó el reconocimiento preliminar del área, lo que permitió zonificar la localización de las expresiones del patrimonio cultural material, enmarcadas en la catalogación establecida por el Ministerio de Cultura de la República de Colombia. De igual manera, se identificaron y programaron los recorridos, así como las etapas, las metodologías participativas y la distribución del tiempo. Todo lo anterior permitió el registro, sistematización y validación de la información con las comunidades participantes, hasta llegar al diseño, diagramación, ilustración y edición de herramientas de difusión y reconocimiento del patrimonio cultural material presente en el departamento de Vichada. De esta manera, la investigación tuvo como objeto principal hacer un reconocimiento de las manifestaciones y bienes patrimoniales que se han conservado hasta la actualidad de generación en generación y otros recientes, pero que son de gran importancia y valoración para las comunidades ubicadas en las diferentes zonas geográficas y culturales presentes en el departamento de Vichada. Carreño, capital del Vichada, está bañada por el río Orinoco, por el río Meta por el norte. Su actividad económica se ha centrado principalmente en la contratación en cargos públicos, tanto funcionarios de planta como contratistas. Otras actividades económicas que se han generado pues, es la parte de la ganadería, la parte del sector pesquero, la agricultura. Uno de los sectores que ahorita se quiere y se ve como una opción a activar esa economía en el municipio es el turismo, debido a su belleza paisajística que encontramos, ya que somos andén del afloramiento rocoso del escudo guayanés. Este escudo viene desde Venezuela, desde las Guayanas francesas y las Guyanas y las Guayanas francesas, lo que hace que los paisajes sean diversos en todo el recorrido del Orinoco, desde Puerto Carreño hasta Casuarito, que es una inspección del mismo municipio, que también cuenta con muchos atractivos turísticos en la parte de pictogramas y petroglifos que se han encontrado allí. Bueno, el patrimonio cultural para mí es un legado, es una herencia que comparten los individuos de una comunidad, colectividad o nación. Podríamos decir que es un conjunto de elementos que identifican a la gente con su pasado y lo identifican con su presente.
Aquí en esta plazoleta donde estamos sentados se llama la plazoleta de la Palometa. Si vemos en los planos, en la planimetría del parque, la plazoleta tiene, junto con el escenario de las presentaciones, conforman una palometa. El escenario es la cola, la plaza es el cuerpo y estamos debajo del samán junto al ojo de la palometa. Tenemos un pequeño circuito para que los niños monten en patineta, en patines o en triciclos. Tenemos una carpa donde los niños también querían poder donde sentarse a leer, donde se les pudiera hacer alguna presentación de tipo cultural. De hecho, pues en principio no gustó mucho porque después de tener unos árboles grandísimos, un sombrío espectacular, hasta ahora estos árboles que se sembraron nuevos están hasta ahora creciendo, pero ya más o menos en estos, desde el 2008 hasta ahora, que fue el inicio del parque, ya como lo tenemos ya ha gustado mucho, la gente que visita la ciudad se lleva una buena impresión del Parque General Santander. Obra construida en la década de 1950, de autoría desconocida y coherente, con la austeridad postrepublicana. Fue ejecutada gracias al ánimo visionario y la consecución de recursos del religioso montfortiano Teodoro Weinen, quien materializó e institucionalizó esta edificación para albergar la atención espiritual de los lugareños, la cual se mantiene vigente hasta la actualidad. La Catedral Nuestra Señora del Carmen se convirtió en una fuente testimonial, ya que lleva implícita la labor colonizadora y espiritual que adelantaron numerosas comunidades religiosas en la región. Bueno, aquí en Puerto Carreño, la advocación que a la vez se convierte en la patrona del municipio es Nuestra Señora del Carmen. Donde todos los devotos pues, le rinden el homenaje cada año a través de diferentes manifestaciones, a través de las procesiones, de actos culturales. Nosotros la iniciamos desde el 7 de julio para darle un mayor realce durante 10 días. Aquí lo particular es la procesión fluvial, donde tenemos esa comunicación y esa familiaridad con el pueblo cercano de Venezuela, que es Puerto Páez. Entonces, este año precisamente hicimos la procesión fluvial desde acá, acompañados por la banda del colegio y muchísima gente. Y las lanchas las decoraron muy bonitas, los planchones, se le colocaron palmas, globos, se llevó música, fue un ambiente que se convierte en un ambiente religioso, pero a la vez festivo, de mucha efusividad, de mucha alegría. Y también ya hasta llegar a Puerto Páez, donde allá la comunidad nos recibió e hicimos una procesión hasta el parque principal de allá y se hizo un acto simbólico muy bonito que fue coronar la imagen de la Virgen de Colombia y la imagen de la Virgen de Venezuela. La representación de este monumento tiene un vínculo simbólico que está relacionado con los procesos de memoria e identidad de Puerto Carreño, el departamento de Vichada y del país. Es un referente de identidad de la cultura llanera, de las transformaciones que se ha presentado a través de la historia y de la apropiación que tienen dos países hermanos como Colombia y Venezuela, por la música, los ritmos, los instrumentos y los bailes llaneros. Por otro lado, genera espacios de memoria vinculados a este mestizaje entre españoles e indígenas, entre colombianos y venezolanos. Bueno, esta fue el primer corredor, digamos, vial de Puerto Carreño. Del aeropuerto, del antiguo aeropuerto al muelle, no existía sino esta vía.
En la medida que el pueblo se fue desarrollando, pues se pensó en una vía de doble calzada, con separador, como siempre uno se idea las avenidas, ¿no? Pero por la vocación, digamos, del pueblo, no había necesidad, según los estudios que se hicieron, de dejar esa doble calzada. No es sino prácticamente en un sentido, entonces no había necesidad de dejar la doble calzada. No, el muelle y el aeropuerto eran los dos puntos de conexión. Se hizo una convocatoria a nivel nacional para que se presentara un anteproyecto de cómo podía ser esta avenida. La avenida ha cambiado de nombre, se ha llamado Avenida Misael Pastrana, porque fue un presidente que estuvo aquí, le interesó la vía. Se llamó Avenida Camilo Cortés, porque fue el comisario que estuvo cuando el presidente Pastrana era presidente y fue el que primero la pavimentó, ese comisario. Sin embargo, la distancia entre paramentos es bastante, pensando en aquella avenida de doble carril y separador y tal. Pero uno de los genios de la arquitectura colombiana, que es el arquitecto Rogelio Salmona, hizo un estudio de otros que se presentaron sobre este corredor, siendo gobernador el arquitecto Gilberto Pulido Perdomo. Entonces, ese arquitecto Rogelio Salmona, que ya en paz descanse, fue el ideólogo de esta vía. ¿Cuáles eran los principios? Pues una sola vía que va en dirección hacia el muelle, del aeropuerto al muelle, y que tuviera amplios corredores de circulación, porque este es un pueblo para disfrutarlo, es caminando. Cumaribo tiene 16, 17 años de vida administrativa, de vida municipal. Es un municipio que se enmarca dentro de una gran red hidrográfica. Tiene como límites hacia el norte el río Tomo y desde luego pues, los municipios de Santa Rosalía, Primavera. Tenemos límites por el oriente con Venezuela, el estado de Ayacucho. Hemos venido hacia el sur pues, con el Guaviare, con el Guainía, hacia el occidente con el Meta. Tenemos una gran riqueza, no solo agrícola, no solo potencial pecuario. Somos un municipio que el 80% de su población es indígena. Los resguardos indígenas aquí tienen vida, a pesar de las problemáticas y las dificultades. Tenemos también otro gran porcentaje de la población que es colona. Y estos híbridos sociales que se han venido dando nos han permitido a nosotros ir propiciando una identidad en medio de todas estas mezclas y de todo este trabajo. Hemos logrado desarrollar una cultura muy nuestra, y es la cultura que se da de las tierras extensas, del carácter recio de nuestra gente, donde este municipio es el municipio más grande del mundo, son 72.000 kilómetros cuadrados. Yo soy de la etnia Sicueni del departamento del Bichada. Hay etnias de diferentes como la de Piaroa, Curripaco, Sáliva, Piapoco y Cubeo. Pues primeramente de la etnia Sicueni acá en el departamento del Bichada viven nómadas de un lugar a otro buscando comidas, son recolectores y cazadores. De igual manera ellos viven comiendo, compartiendo con las familias como la pepa de moriche, ceje, cucurito, y la de comida de cazadores son de lapa, picure, danta, venado y otros. Pues por el momento de la etnia Sicueni ya conforman comunidades y resguardos, ya tiene comunidad su nombre,
tiene capitán, tiene sus líderes y la educación y la salud. La Maloca Sicuani se encuentra ubicada en el resguardo indígena Santa Teresita del Tupar, comunidad de Buenavista Alto. La construcción reúne características inequívocas de una arquitectura vernácula, la cual utiliza madera rolliza para configurar una estructura portante y de amarre, con cubierta a 4 aguas. Como el elemento susceptible de valoración se encuentra la palma de Cumare, que le da el nombre al municipio y que se utiliza como único material en el cerramiento de muros y protección efectiva de cubierta, con un original alero como protección ante el sol a partir de un entramado único. Buscar donde encontramos la palma de Cumare, que esté su cogollo porque no se le corta las hojas, es el cogollo. Del cogollo le cortamos el cogollo hasta arrumar por ahí, un ejemplo, para unas 3-4 arrobas de cogollo de Cumare. De eso le sacamos la hebra separando de la hoja del cogollo hacia el material de Cumare que vamos a utilizar. Eso duramos por ahí como casi unos 10 días para separar de todas maneras del Cumare a la hoja, a la fibra que vamos a usarla. Lavamos bien ese cogollo recién ya sacado para que no se endurezca, lo llevamos y volvemos y lo cocinamos. Después de estar cocinado, que de un punto se le echa limón para que eso aclare, que quede bien blanco la hebra. Y después de estar blanco eso sacamos de la olla, volvemos y lo lavamos. Volvemos y lo lavamos hasta que quede bien blanco y ahí sí se extiende bien extendido en un lugar que se seque bien igual, parejo. Después de estar bien seco, volvemos y lo cogemos, le hacemos forma de trenza, lo guardamos para ahí sí usarlo. Trajes de Cumare entonces lo dejamos ahí entero ya, en forma de flequitos, hacer bueno como usted quiera para tejer realmente para el vestido de Cumare. En ocasiones lo utilizamos, por ejemplo, cuando hay actividades que nos requiere, que nos los pide muchas de las veces para presentaciones, para el baile tradicional que nosotros hacemos, el baile tradicional de nosotros. Eso presentamos, nos colocamos, por ejemplo, el traje de Cumare. En el cielo pintan santo, yo también voy a pintar. Pintaron un santo negro y hoy lo voy a celebrar. Y hoy lo voy a celebrar. Inicialmente los pocos recuentos que se tienen que llegaron en forma de fumigadores, lo que antes se llamaba malaria, creo que tenía una sigla CEN. Estuvieron en todas las riberas del río Vichada, en los centros poblados como en ese entonces era Puerto Carreño, Primavera, Rosalía y finalmente Cumaribo. Podíamos hablar de los años 76-77. Posteriormente vinieron en su gran mayoría como docentes y en los últimos tiempos, cuando hubo el auge en los llanos de los negocios ilícitos, pues también estuvo su apogeo de bastante gente afrodescendiente. Digamos que no como tal no ha existido un proceso de adaptación. De pronto pequeños grupos tratamos de traer algo de nuestro Pacífico a estas tierras, pero proceso como de adaptación no lo veo así. De pronto es mezclar culturas, no tanto adaptarse la una a la otra. Y en el caso de las minorías raciales, pues sí, tomar más costumbre de los pueblos
en este caso indígenas y colonos que ya estaban habitando al municipio de Cumaribo. Actualmente la población afrocolombiana, ¿sí? Acá en el Bichada más o menos hay unos de 180, ¿sí? De 180 más o menos a 200 en todo el departamento. La distribución de ellos más que todo en escaco urbano, ¿sí? Digamos más o menos con su familia, porque algunos ya comparten con otras etnias, ¿sí? Indígena o colona. Yo creo que la gran mayoría ya es en la parte rural. Ahora, desde el año pasado hemos tomado la iniciativa y estamos en pro de organizar una fundación que posiblemente se va a llamar Afrovich, Asociación de Afrodescendientes ubicados en el Bichada. La llegada de los monfortianos a Colombia fue en el año 1904 y de una vez les entregaron la evangelización de todos los llanos orientales. Pero luego en 1914 entraron también por el Brasil, por Manaus, y se ubicaron por el río Papurí el 15 de agosto de 1914. Empezaron la evangelización allá en un sitio llamado Monfort, después en Piracuara y en Teresita del Vaupés. Ellos estuvieron trabajando desde 1914 hasta 1948. Ahí estaban trabajando en dos bloques, unos que venían trabajando por el Vaupés y otros que venían trabajando por el Meta, Bogotá y el Meta. O sea que la evangelización del Bichada viene a ser de parte de los monfortianos más o menos desde 1950. Ellos empezaron a trabajar por acá cerca en un territorio llamado Santa Teresita del Tuparro, que ya habían fundado otro Teresita en el Vaupés, vinieron y fundaron acá Santa Teresita del Tuparro, pero creo que el primer puesto que ellos fundaron fue Sunape en 1959, que queda sobre el río Bichada. Luego otro puesto de evangelización que ellos hicieron fue el de La Pascua, que queda cerca a Primavera. Aquí la evangelización se empezó a dar básicamente en estos territorios, que primero las fundaciones se hicieron en territorios de indígenas. Fue por allá hacia el 54, 59, ya en el año 69 fue donde se establecieron propiamente la división de los resguardos y por eso muchos de los puestos de misión quedaron dentro de territorios de resguardos, como el caso de La Pascua, el caso de Santa Teresita, el caso de Piramirí y el caso de Sunape, son puestos de misión que se establecieron directamente allá. Yo le puedo hablar del año 88, que fue cuando llegué yo a trabajar acá en Santa Teresita del Tuparro. Cuando eso aquí la población de Cumaribo era sumamente pequeña. Yo ya había estado trabajando en Puerto Carreño y había estado construyendo la capilla de Casuarito. Esa la hice yo con la comunidad Casuarito y ya al regresarme para acá la gente se dio cuenta que yo ya había hecho una capilla allá en Casuarito. Me pidieron el favor que se les podía colaborar para poder construir acá la capilla. Teníamos este lote, que es el que tenemos acá, ya se tenía ese lote cuadrado, entonces con colaboración acá de la comunidad, entre el año 90 y 91 construimos la capilla. Yo personalmente he sido muy seguidor de San Francisco de Asís, entonces le pedí a la comunidad que se colocara como patrono la parroquia de San Francisco de Asís. La gente con mucho gusto aceptó. La fiesta se celebra el 4 de octubre de cada año, pero también había unas personas que eran muy devotas de Nuestra Señora de Chiquinquirá, entonces por eso regalaron un cuadro grande de Nuestra Señora de Chiquinquirá a algunas personas que colaboraron. Esa capilla la hicimos nosotros básicamente con aporte de la comunidad y la terminamos empezando el año 91. El municipio La Primavera se ubica al norte del departamento de Bichada y limita por este punto con el río Meta, los departamentos de Casanare, Arauca y la República de Venezuela. Al sur limita con el río Tomo y el municipio de Cumaribo, al occidente con el municipio de Santa Rosalía y al oriente con el municipio de Puerto Carreño. Tiene una extensión total de 21.420 kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 22% de la superficie total del departamento.
Su cabecera municipal se encuentra a 140 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 30 grados centígrados. Tiene 7 corregimientos e inspecciones, en el que se destaca Nueva Antioquia porque hace presencia la Infantería de Marina. En el marco del centro institucional se levanta sobre el área oriental del parque el Palacio de Gobierno Municipal La Primavera, edificio esquinero construido en un nivel que genera 2 fachadas, que se articulan con el exterior a partir de un antejardín en forma de L, que se relaciona formalmente con las arcadas de medio punto que configuran las circulaciones exteriores a manera de falsa fachada. De autoría desconocida, la construcción data de comienzos de la década de los años 90 del siglo XX, cuyo maestro de obra a cargo de la construcción fue el señor Carlos Alberto Carrillo. El inmueble se levantó en la época previa a la nueva Constitución Nacional mediante el decreto 676 del 13 de abril de 1987. Representa la institucionalidad, la autonomía y el desarrollo administrativo en su proceso de transición de inspección de policía, corregimiento y municipio. Obra que data de mediados de la década de los años 70 del siglo XX, de autoría desconocida. Fue ejecutada en la época de mayor desarrollo urbano institucional con recursos conseguidos por el padre Elías Beltrán, quien se ocupó de la organización social, política y administrativa del entonces corregimiento La Primavera. Con la ayuda de funcionarios públicos, profesores, policías e inspector, se realizó el primer trazado topográfico del pueblo y la división de manzanas preliminar, con lo que se destinó el área donde actualmente se encuentra el Parque Municipal Luis María Curvelo. Vámonos que va a llover, dice un refrán verdadero, maestro arpista toque el arpa. Un golpe bueno y cerrero, que el cuatrista va pegado junto con el maraquero y el bajo de 4 cuerdas, en manos de un caballero. Estos son los instrumentos para un baile sabanero y yo medio emparrandado. Nosotros los llaneros, pues casi el llanero autóctono, el sombrero es como un símbolo que carga para hacerse sentir llanero. Además le sirve también como para defenderse de los soles tan bravos, ¿no? No le quemen la cara y del agua también. Se coloca la capa, el caucho, y se coloca el sombrero, pues no pasa el agua. Y también se utiliza en faenas, por decir algo, que un toro y usted no encontró más con qué torearlo, con qué, entonces muchas veces le sirve hasta de capote para torear, ¿sí? El llanero puede torear divinamente con un sombrero. Eso se utilizaba y pues como imagen de la cabeza, pues nuestros padres nos enseñaban que el sombrero debía de ser algo de buena calidad, o sea, por cuestiones de que la cabeza, o sea, son creencias de que la cabeza es como el eje motor que maneja el cuerpo, entonces debería llevar una prenda que sea valiosa. Así usted de ropa no ande tan fino, pero el sombrero debe ser fino. Así que el sombrero que nosotros utilizamos son borsalinos, son peloguamas, traídos por allá de otros países, o también colombianos, pero son sombreros que valen aproximadamente de 700, 800 mil pesos para arriba. Con tajada y un queso de compañero, porque el viaje sí está largo y el camino es culebrero. El mandador, el mandador ese sí es muy utilizado en la finca, donde no haya mandador no hay con qué reprender desde los animales en adelante, ¿no? El perro, qué tal que lo corren, e inclusive para castigar a los niños cuando no callan también les dan con un mandador para que se vuelvan obedientes, ¿sí? En las ganaderías utilizan mucho el mandador. Un toro se para bravo, hacen sonar el mandador. Eso tiene una práctica que llegan y le dan y golpea y eso suena como un tiro casi, ¡pa! Y entonces el animal escucha sonar eso y como que se va buscando la ruta por donde van los otros animales. Y el mandador hay varios arbustos o palos que se necesitan para eso. Por ejemplo, el varillero, utilizan mucho un palito que es muy duro y lo colocan al sol y pone rojito el color. Y el flor amarillo también utilizan, eso hay varios. Y la pita, o sea la correita, que es con la que se castiga y eso,
Eso es de cuero, de ganado, de res. La ruana y pa' el caballo el apero, para la mujer. Mire, este es un garabato soguero. Casi en toda finca criolla existe el garabato soguero. El garabato soguero, le dicen a uno, vaya busquen el garabato soguero. El garabato soguero, ahí encuentra usted el cepillo de peinar, la tarabita colgada, el hierro, el mismo cabresto, la soga, la cachera, la suelta, la marota, la sierra, muchas cosas, así cuelga uno aquí. Lo espero en el tranquero, mato la mejor novilla que tengo allá en mi potrero y les canto un pasajito en un tono lastimero. Bueno, el municipio ha tenido una dinámica a través de los años, básicamente fundamentado en una actividad en la ganadería como principal renglón de la economía de este municipio. La generación de empleo estaba fundamentada o se generaba a través de los grandes hatos ganaderos que hay en el municipio. Les hablo de los hatos Carigen, hatos El Cejal, El Zafiro, Llano Alegre, Arrayanes, que eran como los principales fuentes generadoras de la ganadería de este municipio. En Santa Rosalía tenemos un puerto fluvial, quizás es lo más importante que nos puede generar como una actividad adicional para dinamizar este sector. El puerto fluvial sobre el río Meta queda muy cerca a la parte urbana, lo cual todas las actividades giran alrededor de este sector. El río Meta es el medio de comunicación más importante que tenemos, es el medio de transporte que utiliza básicamente el comercio, ¿sí? Es el medio de llegada de personas, es por donde circula básicamente el transporte en el municipio, por donde en las épocas de invierno y algunas partes del verano se abastece el municipio en todos los aspectos. Entonces creo que el río Meta es el pulmón de este municipio en todo lo que tiene que ver con suministro de bienes y servicios. Como buenos llaneros y como defensores del folclore y defensor pues prácticamente de la identidad del llano, Santa Rosalía pues goza del aprecio de la música llanera. Nosotros somos unos conservadores de eso, el canto, el manejo de instrumentos, la danza, el baile del joropo, el baile llanero. Eso lo mantenemos, lo estamos transmitiendo. Los instrumentos que nosotros manejamos y que se conocen en el llano es el arpa, que es instrumento mayor, la bandola, que es un instrumento mayor. Luego vienen otros acompañantes como el cuatro, las maracas, el bajo, el furruco, la bandolina. Prácticamente esos son los instrumentos típicos que nosotros tenemos. La construcción empieza en el año de 1984 a la cabeza del padre de origen holandés Teodoro Weignenck y el padre Elías Beltrán. Una vez concluida la obra, fue el escenario en el cual el 20 de julio de 1985 se celebró la misa con los obreros que participaron en su construcción como primeros feligreses. El archivo privado cuenta con los manuscritos del padre Elías Beltrán, párroco redentorista, persona activa en la consecución de recursos para su construcción. Esta imagen es la representación iconográfica de Santa Rosalía de Palermo y patrona del municipio que lleva su mismo nombre en el departamento de Vichada. Rosalía significa guirnalda de rosas, en latín quizás derivado del germánico Rosalinda, escudo del honor. La iconografía religiosa la presenta como ermitaña o bien vestida con hábito agustino. Sus principales atributos son una corona de rosas, en alusión a su nombre, un crucifijo y una calavera por la liberación de su espíritu.
Actualmente la santa es recordada cada año con la fiesta patronal que realizan los rosalinos del departamento de Vichada. Cada 14 de septiembre, los habitantes se reúnen para celebrar la Eucaristía, rezar el rosario y llevar a cabo actos culturales y recreativos. Agradecemos al Ministerio de Cultura, Gobernación de Vichada, diócesis, alcaldías, consejos municipales, resguardos y cabildos indígenas, comunidades afrocolombianas, custodios, portadores de la tradición y población en general por creer y considerar a la cultura como el eje transversal del desarrollo humano integral y sostenible, el cual permite generar procesos de fortalecimiento de la identidad y el talento humano, que se constituyen en el motor propulsor de la convivencia pacífica. El patrimonio cultural es el mejor regalo que podemos dejar a nuestras futuras generaciones, un patrimonio que argumente quiénes somos, de dónde venimos, cómo somos, a dónde vamos y por qué vamos. Por estas razones debemos conocerlo, transmitirlo, apropiarlo, protegerlo, difundirlo y disfrutarlo. Caporal al tinto y a los caballos, decía mi abuelo cuando venía amaneciendo. Al corral con totuma y rejo en mano, desde niño mi oficio fue becerrero. Crecí en el tiempo de las labores del llano, para formarme en auténtico llanero. Fueron testigos los meses de abril y mayo, mi caballo el viento y los aguaceros. Hoy al transcurrir el tiempo solo me quedan recuerdos, la cachera, el mandador, mi silla con los aperos, mi voz al conche curito y el matizado cabresto. En los hatos más extensos de sabanas y garceros, fui amansador de potrones, muletos y bueyugueros, y así me dieron el nombre de un buen caporal llanero. Caporal ya viene rayando.